cuando, cuando hablamos del Evangelio, generalmente asociamos a conocimiento, ¿cierto? Sabemos que la palabra de Dios es la que nos enseña. Entendemos que dentro de esto hay teoría, hay teología. Algunos incluso conocen un término que para otros puede ser desconocido, que se llama hermenéutica. Más profundo aún. Y aún más profundo. Algunos saben lo que es una exégesis. Términos que quizás son súper desconocidos, pero tienen que ver con el nivel de profundización de la palabra de Dios. Y eso es precioso. Es necesario que conozcamos la palabra. Es necesario, es útil para no ser engañados. Porque salimos a la calle y lo primero que encontramos son ideologías, carteles, anuncios, información de todo tipo en todos lados. La música, que antiguamente era una forma de expresar el arte, hoy día la música es una forma de expresar una ideología para que un grupo de personas crean en lo que otro grupo quiere. Entonces crean una idea, le ponen música, la lanzan, pega, porque es atractivo un tipo de música u otro, y la gente recibe un mensaje a través de la música. Importante, por lo tanto, que conozcamos la palabra, porque si no vamos a ser engañados. Pasó hace algún tiempo, estábamos con José en un lugar, no voy a decir dónde, en un lugar, y había una persona predicando, y dijo, porque como dice la palabra, ¿cómo fue? ¿Al que madruga? Esa fue, ¿no? Hay que dar hasta que duela. Gracias. Como dice la palabra, hay que dar hasta que duela. Pero la palabra no dice eso en ningún lado. Entonces, es peligroso salir afuera y llenarnos de pensamientos, ideología, incluso decir la palabra dice, y la palabra no dice eso. ¿Hay que dar? Claro, hay que dar, sí. El principio está bien. Pero ese dar hasta que duela es una frase de una persona, no es de la palabra. Entonces empezamos a avanzar, empezamos a venir a la iglesia y empezamos a aprender, lo cual es bueno. Hace algunas semanas atrás aprendimos una frase que se llama escrito está. Escrito está. Y eso es bueno. Es bueno poder defendernos con un escrito está. Escrito está. Concepto. Escrito está. Escrito está. También aprendimos de la oportunidad. Y qué bueno es aprender. Porque la palabra dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte. Qué fuerte. Que el Señor diga, te olvidaste de la ley de tu Dios. O sea, te olvidaste del conocimiento, del aprendizaje, te olvidaste de lo escrito. Yo me olvidaré de tus hijos también. Fuerte. Esto nos da a entender que el aprender es importante. El conocimiento es necesario. Si avanzamos un poco al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 2, podemos ver ahí, en los Evangelios, la historia de nuestro Salvador, la historia de Jesucristo, cuando era un adolescente. Lucas 2, desde el 41 al 47. Dice, iban sus padres, los padres de Jesús, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, una fiesta que celebraba el pueblo de Israel. Y cuando tuvo 12 años, cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María.
José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Hay que entender un contexto. El pueblo de Israel cada cierto tiempo viajaba a la capital de la nación para celebrar una fiesta. Ellos iban caminando o en camello. Entonces los recorridos eran de un día, eran de 2 días, eran horas caminando. No era una cosa rápida como lo entendemos ahora, obviamente. Entonces dice que acabada la fiesta, volvieron, y en el versículo 44 dice, anduvieron camino de un día. Imagínense la cantidad de personas que había para que estuviera María y Jesús caminando durante un día, pensando que Jesús, su hijo, estaba ahí con el grupo que venía caminando. No era así. 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los sacerdotes, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús, adolescente de 12 años, ya estaba con esa sed y deseo de aprender. Y se queda detrás, y los padres se tuvieron que devolver a Jerusalén, y pasan 3 días y lo encuentran en la sinagoga aprendiendo y preguntando. Necesario el conocer la palabra, la ley. Y necesario leer y conocer la Escritura. Tener un entendimiento espiritual para defendernos de los ataques del enemigo, para orar al Padre de forma correcta, para tomar decisiones correctas y para no escuchar ni obedecer las voces que hay afuera. Importante el conocimiento, ¿no? Tenemos que conocer la Escritura para saber y tomar decisiones correctas. Sí. La importancia del conocimiento de su palabra es evidente. Pero vamos a ir a Santiago capítulo 2. Importante que sepamos de su palabra, pero sin quitar lo anterior. Vamos a leer 3 escrituras que nos van a dar un entendimiento más maduro de que no solamente el conocimiento es lo que el Señor nos pide. Y por eso quiero que los adolescentes también estén acá. Santiago 2, desde el 13 al 22. Dice, Santiago 2, desde el versículo 13 hasta el 22. Gracias. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Continúa. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve tener tanta palabra y conocimiento si cuando hay necesidad no la vamos a suplir? Así también, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, hay una reflexión ahí entre medio de la escritura, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, tú crees en Dios, pero yo voy a la cárcel. Tú oras, pero yo voy a ver a los ancianos. Tú alabas al Señor, pero yo no hago eso, pero yo voy a ver a los niños huérfanos. Tú tienes fe, yo tengo obras, como separando. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
Vamos a avanzar al versículo 26, Santiago 2, 26. Y hace una comparación, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a seguir en Santiago. Siguiente escritura, Santiago 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. ¿Qué está queriendo decir la Escritura? Que hay una parte que nos lleva a ser oidores de la palabra. Ustedes, jóvenes, adultos, somos oidores en algún aspecto de la palabra. Pero la misma palabra enseña que no debiéramos ser solamente oidores, sino también hacedores. Y cuando habla de hacedores se está refiriendo a las obras. ¿Qué obras? Alguno podría decir, sí, yo vengo a la iglesia, esa es mi obra. No, yo vengo y voy con todos los plantillos, aparezco siempre y traigo queque. Qué bueno. Esa es mi obra. Esa obra nos llena a nosotros mismos. Venir a alabar a Dios, a escuchar de su palabra, luego el jueves retomar la enseñanza y refrescar los conocimientos, tomar una once rica, orar los martes por nuestras necesidades, llena nuestra fe. No estamos haciendo obras en eso, estamos llenándonos a nosotros mismos, lo cual es bueno y es parte de. Pero la palabra está llamando a también hacer obras. Obras. Este llamado es para cada uno en particular. No se trata de esperar ser llevado a hacer algo. Cada uno en su casa puede abrir sus puertas. Tenemos el testimonio de los pastores fundadores de la iglesia, quienes abriendo sus puertas, entraba gente a comer, a bañarse, a una taza de café caliente. No gente que huele bien, y perdón que lo diga, y perdón lo fuerte de lo que estoy diciendo. No gente que huele bien. No gente que te va a dar las gracias y que va a salir haciéndote una reverencia, dándote las gracias. No gente a la cual tú vas a esperar que después van a llegar con plata para reponerte lo que tú les diste. Gente que quizás va a salir hablando mal de ti. Gente que quizás va a salir y no te va a dar las gracias. Gente que probablemente se va a bañar y después hay que limpiar la ducha completa porque no fueron capaces de limpiarla. Las obras que uno hace, las hace por amor, no esperando nada a cambio. Y todos somos llamados a cumplir las obras. ¿Qué obras? Vamos a Mateo. Mateo capítulo 25. El Señor nos capacita, mientras la buscan, les cuento que el Señor nos capacita en su palabra, pero Él también nos capacita en hacer obras. Lo de la cárcel es una obra. El que quiera ir, como dijo Connie, hable conmigo, mándeme sus datos por WhatsApp para empezar el proceso de inscripción, porque no es una cosa rápida. Hay un proceso, hay un registro, una revisión, hay todo un tema, y entramos. El que quiera ir al hospital, lo mismo. Visitar al hospital a los enfermos. La iglesia, lamentablemente, ha tomado una visión. La iglesia en general, la iglesia de Dios, ha tomado una visión que es vergonzosa muchas veces, porque acostumbramos a venir a tomar tecito y a comer y a reírnos juntos, pero hay gente que está con frío afuera, hay gente que tiene hambre, hay gente que necesita un abrazo, una palabra, una compañía. Hay un abuelito que está solo, que lo fueron a dejar por un mes porque los hijos no tenían cómo cuidarlo y lleva 3 años y los hijos nunca más fueron. Hay abuelitos que todavía preguntan a qué hora vienen los hijos. Hay abuelitos que piensan que el teléfono está malo porque los hijos no lo llaman. Obras. La iglesia está llamada a hacer obras. Pero ustedes
también son la iglesia. La iglesia no es esto. Esto es construcción. Gracias, Señor, por esta casa, pero esto es hecho por el hombre. Ustedes son la iglesia. Y la iglesia, que también son ustedes y que juntos también somos la iglesia, son y somos llamados a hacer obras. Y por eso quiero que estén los adolescentes, porque junto con su encargado, que es José, empiezan a organizar apoyo a personas en necesidad. Porque la forma en que más también nos enriquecemos es cuando damos. Nos hacemos ricos cuando damos. Espiritualmente el Señor nos habla también cuando entregamos. Es rico juntarse a jugar y es bueno y estoy contento. Como pastor de la iglesia estoy feliz de que se junten y se rían, me encanta verlo y estar ahí. Pero también ahora, junto con eso, junto con recibir, ahora hay que empezar a dar. Así que organicen, visita a gente en necesidad, a niños. En la escuela pueden haber niños que quizás no tengan buena situación y hay que ir a verlos, hay que ir a acompañarlos. ¿Cuáles son las obras? Mateo 25, desde el 31, y con esto vamos terminando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, este es Jesucristo, el Hijo del Hombre es Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Quiero que analicemos esta forma, este verbo, tuve hambre. Jesucristo, que es quien está diciendo esta escritura, dice que Él va a decir: tuve hambre. Quédense con eso. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, Jesucristo está hablando, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve. Todos los verbos que está usando se los está atribuyendo a Él. Como que Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él fue forastero, Él estuvo desnudo. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. Un paréntesis. ¿Tenemos registro de que Jesús haya enfermado alguna vez? No. ¿Por qué está diciendo estuve enfermo y me visitaste? En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo, te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y aquí está la respuesta, que es para la iglesia. De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Quiero que entendamos, iglesia, que cuando hacemos obras a la gente en necesidad, el Señor dice que es como que se lo hubiéramos hecho a Él. Que cuando vamos a ver a alguien que está en la cárcel, es como que estuviéramos visitándolo a Él si estuviera en la cárcel. Que si vamos a ver a un enfermo, es como si estuviéramos viéndolo a Él que está enfermo. Claro, si el Señor, nuestro Señor, está enfermo, ¿quién no iría a verlo al hospital? Todos, porque es nuestro Señor. Y también sabemos que va a haber una retribución. El estar con Él ya es una retribución. Pero Él dice, porque por cuanto lo hicimos a los más pequeños, a Él se lo hicimos. Vamos a ir a la otra parte. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste.
enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Asociamos el infierno con las personas que solamente no creían en Jesucristo. Por supuesto, quien no cree en Jesucristo no va a estar eternamente con Jesucristo. ¿Por qué? Si en esta vida no quisieron estar con Jesucristo, ¿por qué van a estar eternamente con Él? No, se van al otro lado. Pero también las obras son parte de nuestro llamado como hijos de Dios. ¿Sienten frío ahora? ¿Un poquito? ¿Alguien siente frío? Levanta la mano si alguien siente frío. ¿Nadie? Ya. Gracias a Dios por eso. Los viernes en la cárcel no hay estufa y la puerta está abierta. Es terrible. Pero ¿saben? El gozo que hay en esos hombres que perdieron su libertad por una u otra razón que ni siquiera les preguntamos porque no nos importa. Se arrepintieron y ya está. El gozo de esos hombres abriga ese lugar. Es una puerta abierta, es un lugar más o menos de este porte, ventanas con barrotes, puertas con un par de barras, no hay calefacción, paredes de bloque, pero ellos están felices de alabar a Dios. Y los que van, felices de ir a visitar a los que están en la cárcel. Este es un llamado, iglesia, a las obras. El conocimiento acompañado de las obras. Por lo tanto, es necesario que desde ya nos empecemos a preparar con esto y a tomarnos las cosas en serio, ¿ya? Porque una cosa es querer ir y otra cosa es avanzar hasta el final, hasta hacerlo. Yo quiero ir, ¿no? Yo quiero ir al hospital. Uy, qué bueno que estamos yendo al hospital. Sí, ¿cuándo vamos? Y durante la semana, nada. No. Si vamos a ir, ¿ya? Así que si nos podemos poner de pie.